Estimados amigos, en nuestro programa de hoy vamos a conversar sobre un tema por demás interesante, como es el de las características y evolución que ha tenido el sistema monetario internacional, que se ha vivido durante los últimos 50 años. El sistema monetario internacional establece una serie de normas y patrones de comportamiento y características mismas que son acogidas de una u otra forma por los distintos países del mundo y que por lo tanto tiene hondas repercusiones sobre su economía. Un buen comienzo, digámoslo así, para este análisis es referirnos al acuerdo de Bretton Woods, que es un acuerdo al que se llegó en julio de 1944 y que lleva ese nombre en honor al pueblo de Bretton Woods en el estado de New Hampshire, en los Estados Unidos, donde se celebró esa famosísima reunión en julio de 1944 y que tenía por objetivo central establecer precisamente los lineamientos, las bases fundamentales que iba a caracterizar al sistema monetario internacional que iba a privar en el mundo occidental después de la Segunda Guerra Mundial. A esa reunión de Bretton Woods asistieron, digamos, obviamente los países aliados principales, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, etcétera. Y también asistieron otros países aliados, entre ellos Venezuela, que estuvo representada en esa reunión. Y en la misma, obviamente, privaron los criterios que llevaba a la mesa la delegación norteamericana, ya que era la economía de los Estados Unidos, la economía fuerte, la economía donde se fundamentaba o basaba, digámoslo así, todas las posibilidades de acontecer económico en la época de la posguerra. De allí entonces que los planteamientos hechos en esa reunión por los Estados Unidos fueron los que privaron para establecer el nuevo sistema monetario internacional. Una de las primeras, digámoslo así, condiciones o características de ese sistema monetario que se determinó en Bretton Woods fue el de establecer un sistema de paridades fijas, es decir, tipos de cambio fijos entre las distintas monedas del mundo. Monedas que tenían que definir su valor en términos de oro. Así, por ejemplo, el dólar valía un 35avo de onza troy de oro, y si otra moneda, por ejemplo, tenía un valor de un 70avo de onza troy de oro, pues quiere decir entonces que el tipo de cambio entre esa otra moneda y el dólar era de 2-1, porque el contenido de oro del dólar era de 2 veces el contenido de oro de una unidad monetaria del otro país. Y de esa forma, pues definiendo el valor de cada moneda en términos de oro, se definía también en forma indirecta tipos de cambio entre las distintas monedas, y se iba a intentar preservar esos tipos de cambio fijos lo más estables posibles a lo largo del tiempo, también buscándose establecer una serie de limitaciones para evitar fluctuaciones del tipo de cambio indeseables. Es decir, se iba buscando un esquema de tipos de cambio fijos. Igualmente, entre los acuerdos de Bretton Woods estuvo la determinación de que se iban a formar dos instituciones fundamentales, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Reconstrucción y Fomento, que después pasó a ser conocido como el Banco Mundial. La primera organización, el Fondo Monetario Internacional, iba a tener la función esencial de dar asistencia financiera a los países miembros para solventar problemas de sus sectores externos, de su balanza de pagos, e iba en cierto modo a jugar el papel de ser el banco central de los bancos centrales de los distintos países, y por lo tanto era obvio que iba a tener que jugar un papel fundamental en el desenvolvimiento diario del nuevo sistema monetario internacional. El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, por otra parte, tenía como misión esencial el dar financiamiento para la reconstrucción de los países que habían sido afectados por la Segunda Guerra Mundial, por la gran conflagración de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto ello también iba a permitir o iba a jugar un papel muy importante para permitirle a estas economías recuperarse de la tremenda de los tremendos efectos o de los efectos devastadores que habían tenido la Segunda Guerra Mundial, a través de un financiamiento importante para su reconstrucción. Finalmente, otro de los acuerdos esenciales de Bretton Woods fue el que el dólar iba a jugar un papel esencial en el nuevo sistema monetario internacional, iba a ser una moneda convertible por oro, de tal forma que cualquier gobierno que tuviese en su posesión o cualquier banco central de cualquier país que tuviese en su poder dólares, podía convertir esos dólares presentándolos al Federal Reserve,
de los Estados Unidos, quien se comprometía a entregar una onza troy de oro por cada $35 que le fuese presentado por ese Banco Central extranjero. Y de esa forma entonces se hacía que el dólar se transformara en una moneda altamente apetecible a nivel internacional, que inclusive se le considerase hasta mejor que el oro, porque al ser convertible esa moneda por oro, cualquier banco central que tuviese o acumulase dólares sabía que de hecho también podía contar como que prácticamente tenía oro en sus reservas. Y esto fue entonces lo que dio, digamos, el nombre de el patrón oro cambio, porque era el cambio por oro del dólar, que era la moneda fuerte, la moneda fundamental del nuevo sistema monetario internacional. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a ver, bueno, cómo evolucionó ese sistema monetario internacional durante la segunda mitad de los años 40 y en las décadas subsiguientes, y qué sucedió finalmente con ese sistema monetario internacional. Ya regresamos. La promesa de convertibilidad del dólar por oro que aseguró el gobierno norteamericano en el acuerdo de Bretton Woods se podía producir porque en ese momento, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos tenían unas reservas de oro sumamente importantes, que eran casi 3 veces más de la cantidad de dólares que estaban fuera de los Estados Unidos en posesión de otras organizaciones o de otros bancos centrales o autoridades económicas, y por lo tanto estaban los Estados Unidos en una posición por demás holgada de reservas de oro para prometer precisamente el que cualquiera que le presentara $35, el Banco Central de los Estados Unidos, el Federal Reserve, se comprometía a convertir esos dólares por oro, dando una onza troy de oro a cambio de esos $35 que le fuesen presentados. Bueno, de hecho la cosa empezó a funcionar bien, y esto le dio a los Estados Unidos una tremenda ventaja sobre el resto de los países del mundo, que fue básicamente en transformarse en banquero del mundo, porque los Estados Unidos tenía el pleno dominio de la emisión de dólares de su moneda interna, y esa moneda interna era aceptada universalmente como la moneda preferida, como la gran moneda, como la moneda que inclusive era mejor que tener oro, precisamente respaldada en esa promesa de convertibilidad de dólares por oro que había llegado o que había, digamos, planteado los Estados Unidos o acordado los Estados Unidos en el acuerdo de Bretton Woods. Durante los años 40 la cosa funcionó bien. Los dólares que se volcaron sobre múltiples países europeos, inclusive sobre los países vencidos en la Segunda Guerra Mundial a través del famoso Plan Marshall para la recuperación de estas economías, fueron ampliamente bien aceptados, y ulteriormente los dólares que siguieron fluyendo hacia Europa también eran o seguían siendo aceptados en una forma muy apetecible, pues aceptados universalmente por todos los países europeos, y eso se debía precisamente, como ya dijimos, a la convertibilidad o promesa de convertibilidad de esos dólares por oro. Obviamente los Estados Unidos rápidamente se dieron cuenta que simplemente con emitir moneda ellos podían adquirir empresas, podían crear nuevas empresas, realizar cualquier tipo de inversión en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problema, porque esos dólares eran de amplia aceptación en el mundo entero. Y fue así entonces como se comenzó a producir un flujo de divisas, un flujo de dólares de los Estados Unidos hacia el resto del mundo, que creó definitivamente una situación de salida neta de capitales de los Estados Unidos hacia los otros países del mundo. Y por lo tanto esto tendió pues a reflejarse en un déficit de la cuenta capital de la balanza de pagos norteamericana, ya que salían de los Estados Unidos más capitales de los que entraban, pero también eso le permitía a Norteamérica adquirir prácticamente lo que quisiera, transformarse casi en el dueño de grandes segmentos de las economías europeas y de la economía japonesa o de la economía de cualquier parte del mundo. Y por lo tanto, pues esto fue una tremenda ventaja para los Estados Unidos. Sin embargo, ese flujo persistente y mantenido año tras año de dólares hacia el resto del mundo, obviamente también significaba que los compromisos o los pasivos, digámoslo así, de los Estados Unidos, repartidos o en manos de todos estos otros países del mundo, iba aumentando de una forma cada vez
más veloz, cada vez más acelerada, y que obviamente la presentación de convertibilidad de esos dólares por oro también fuese cada vez mayor, haciendo que las reservas de oro de los Estados Unidos fuesen mostrando paulatinamente, año tras año, un decrecimiento cada vez mayor, y que al principio no preocupara mayormente a los países tenedores de estos dólares, porque todavía quedaban holgadas reservas de oro en poder de los Estados Unidos para seguir honrando su compromiso de convertibilidad de su moneda, pero que en la medida en que iba pasando el tiempo y que se adentró pues ya la década de los 60, esto fue poniendo realmente en alerta a los países receptores de estos dólares en magnitudes descomunalmente altas. De hecho, hacia mediados de los años 60, varios países europeos ya totalmente repuestos económicamente, con unas economías realmente pujantes, donde ya habían tomado un posicionamiento incuestionable de liderazgo en el mundo y donde que también se estaban integrando económicamente a través del mercado común europeo, comenzaron entonces a cuestionarse la solidez o solvencia que tenían estos dólares producidos por los Estados Unidos, ya que se dudaba cada vez más de que los Estados Unidos pudiera seguir honrando su compromiso de convertibilidad de su moneda. Y incluso se llegó hacia fines de la década de los 60 a que países como Francia prácticamente retaran a los Estados Unidos en aprobar, digámoslo así, el mantenimiento de la convertibilidad de sus monedas, y que realmente comenzara a crearse una situación por demás tensa en el sistema monetario internacional, debido pues a esa duda cada vez más generalizada de que los Estados Unidos iba a poder seguir honrando su compromiso de convertibilidad de sus divisas. De hecho, durante este lapso hubo algunos ajustes de los tipos de cambio fijo que no se podían realmente mantener. Por ejemplo, en el año 1967 se devaluó, fue la famosa devaluación de la libra esterlina, debido a que la economía inglesa o la balanza de pagos de la economía británica había entrado en una serie de problemas bastante importantes, y por lo tanto, a pesar de que se hicieron múltiples intentos por evitar la devaluación de la libra, finalmente en el año 1967 se llegó a una devaluación importante de la libra esterlina, y esto también sucedió con mayor o menor intensidad en algunos casos donde hubo ajustes cambiarios, en algunos casos a la revaluación, en otros casos a la devaluación, haciéndose algunos ajustes esporádicos en aquellas tasas de cambio, pero manteniéndose la idea establecida en Bretton Woods de mantener tipos de cambio fijos. Así pues como se vivió durante la década de los 50 y durante la década de los 60, ese ambiente de tipos de cambio fijo que se había establecido a mediados de los años 40 en el acuerdo de Bretton Woods. Sin embargo, esta situación pues de reto permanente que planteaban las economías europeas e inclusive la economía japonesa a los Estados Unidos, llevó a que ya hacia fines de los años 60 se llegara prácticamente un acuerdo de caballeros entre las principales economías del mundo, llegándose pues en ese acuerdo a establecer que si bien se mantenía teóricamente la convertibilidad del dólar por oro, de hecho estos países iban a dejar de hostigar o de presentar demandas de convertibilidad a los Estados Unidos, pues ya todo el mundo sabía que las reservas de oro de los Estados Unidos habían disminuido notablemente, mientras que la cantidad de dólares en poder de los países europeos había aumentado notablemente, y que simplemente los Estados Unidos no podía seguir honrando su compromiso de convertibilidad. Y en ese caso, los Estados Unidos lo que planteó en 1968, en los últimos años de la década de los 60, fue: miren, señores, simplemente el dólar se basa o se fundamenta en la solidez de la economía norteamericana y no básicamente en la promesa de convertibilidad. Sin embargo, se presentaba ya en esa época, después de unas fases de crecimiento económico importante, problemas de liquidez, de cómo asegurar la disponibilidad de liquidez a nivel internacional. Y es entonces así como en 1967, en la Convención de Río de Janeiro, una reunión internacional en Río de Janeiro, se acuerda crear una nueva unidad monetaria, que es la que se denomina los derechos especiales de giro, moneda internacional que iba a ser emitida por el Fondo Monetario Internacional y que iba a servir también como moneda de reserva, moneda que podía constituir reservas internacionales
por parte de los países que la tuvieran. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso vamos a hablar un poquito más sobre estos derechos especiales de giro, en qué consistían, qué papel jugaron en el sistema monetario internacional o qué papel han jugado desde su fundación en 1967 y su creación, su primera emisión en el año 1970 y en los años subsiguientes. Ya regresamos. Los derechos especiales de giro no son otra cosa que una moneda internacional emitida por el Fondo Monetario Internacional, quien las reparte entre los diferentes países miembros de acuerdo a la importancia relativa de cada una de sus economías, que está a su vez determinada por lo que se denomina la cuota que aporta cada país en el momento en que se suscribe al Fondo Monetario Internacional. Esas son unas cuotas que se establecen pues también en línea con la importancia relativa de cada economía, y cuanto más grande e importante es una economía, mayor es la cuota, pero también mayor es el poder de voto en las decisiones del Fondo Monetario Internacional que esa economía o que los representantes de ese país tienen. Y a la vez, las emisiones de derechos especiales de giro iban a ser repartidas entre los distintos países miembros de acuerdo, pues, o en concordancia con el peso relativo de la cuota de cada uno de ellos. Cualquier país que tuviese derechos especiales de giro y necesitase, por ejemplo, dólares o una moneda fuerte para atender un desequilibrio de balanza de pagos, podía convertir esos derechos especiales de giro por dólares, entregándole derechos especiales de giro a otro país que tuviese dólares a cambio de esa divisa norteamericana, y con ello cumplir sus compromisos. Y al ser esta divisa, digámoslo así, internacional, emitida por el Fondo Monetario, de universal aceptación por los distintos países miembros, pues esos derechos especiales de giro se transformaban en un activo de reservas internacionales. Sin embargo, a pesar de la creación de los derechos especiales de giro, que comenzaron a ser emitidos a comienzos del año 1970, en los primeros años de esa década, la década de los 70, comenzó a hacer aguas, digámoslo así, el sistema monetario de Bretton Woods, porque aún cuando se había llegado a aquel acuerdo de caballeros de no convertir el oro por dólar, los dólares por oro, y a la vez haberse acordado la creación de un mercado paralelo del oro, donde el precio del oro no oficial, digámoslo así, se establecía por el libre juego de oferta y demanda, mientras que se mantenía otro mercado de oro oficial, donde seguía el precio fijo a razón de $35 la onza troy de oro. A pesar de todos estos esfuerzos y acuerdos a que se llegaron, la presión continuó, el flujo de dólares de los Estados Unidos hacia el resto del mundo continuó, el gran desbalance de la cuenta capital de los Estados Unidos iba en aumento, pero hasta, en cierto modo, durante los años 60, eso no era mayormente problemático, porque la cuenta corriente de la balanza de pagos norteamericana era ampliamente superavitaria y compensaba el déficit de la cuenta capital de la balanza de pagos debido a esa salida masiva de dólares hacia Europa, Japón y otros países. Sin embargo, a comienzos de los años 70, también la cuenta corriente de la balanza de pagos entró en déficit. Los Estados Unidos compraban más bienes y servicios en el exterior de lo que vendían al exterior, y por lo tanto incurrieron en un déficit de su cuenta corriente de la balanza de pagos, y entonces ahí la cosa ya realmente se comenzó a poner seria, porque los Estados Unidos estaba demostrando no solamente que disponía de mucho menos reservas de oro, que ya pues simplemente no podía responder a su viejo compromiso de convertibilidad del dólar por oro, sino que ahora también tenía problemas de su balanza de pagos, problemas de sus transacciones externas, y que por lo tanto la gente empezó a percibir que los Estados Unidos iba a tener que devaluar el dólar, es decir, iba a tener que modificar su paridad fija con respecto a las otras monedas, simplemente porque aquella situación de desequilibrio, de déficit de su sector externo no se iba a poder mantener. Máxime cuando varias de las economías europeas, particularmente las economías continentales europeas y la economía japonesa, estaban mostrando superávit cada vez más intensos en sus cuentas corrientes y en su cuenta capital, es decir, los saldos de balanza de pagos de esas economías europeas y de la economía japonesa eran cada vez más favorables, y por lo tanto también entonces se estaba previendo de que una forma de solventar ese desequilibrio, un déficit en los Estados Unidos y un superávit cada vez más sólido en las economías europeas y japonesas,
se podía también solventar a través de una revaluación de las monedas europeas y de la moneda japonesa con respecto al dólar, para así desestimular las exportaciones y estimular sus importaciones y así más o menos mantener el balance de las transacciones externas del mundo occidental. Sin embargo, ni los países europeos ni Japón querían revaluar sus monedas, porque ello afectaba obviamente su capacidad competitiva y a su industria, ni los Estados Unidos quería devaluar su moneda, porque entonces eso iba a significar incuestionablemente el debilitamiento de los Estados Unidos, digamos, como país preponderante, como banquero del mundo, que había jugado ese papel tan preponderante desde fines de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya hacia mediados de 1971 la cosa hizo crisis. La inflación en los Estados Unidos estaba aumentando, eso preocupaba a la administración del presidente Nixon, que combinado con un déficit cada vez mayor de su balanza de pagos, con un debilitamiento cada vez mayor de sus transacciones externas, intentó corregir la situación estableciendo un impuesto adicional a las importaciones que realizaban los Estados Unidos del 10%, lo cual de hecho equivalía a una devaluación del dólar. Pero como había el compromiso de Bretton Woods, no se quería tocar el tipo de cambio fijo del dólar con respecto a las demás monedas europeas. Y en diciembre de ese año de 1971 se llegó a un nuevo acuerdo, al llamado Acuerdo Smithsoniano, ya que en el Instituto Smithsoniano de Washington se realizó una reunión en diciembre de 1971 para acordar, digámoslo así, un ajuste de todas las paridades fijas, es decir, seguir el mismo proceso de Bretton Woods de paridades fijas, pero redefiniendo las paridades, haciendo que las monedas europeas y el yen japonés se revaluaran y que el dólar se devaluara, y entonces seguir o continuar con el mismo proceso de tipos de cambio fijo. Sin embargo, los especuladores vieron que ese acuerdo, que Nixon lo quiso vender como el acuerdo más importante a que se había llegado en la historia del sistema monetario europeo, cosa que del sistema, monetario internacional, cosa que no era del todo cierta, realmente no iba a tener mayor vida y que ese sistema de tipos de cambio fijo ya era absolutamente insostenible, y entonces la gente dijo no, los Estados Unidos sigue con sus problemas de déficit en su cuenta corriente, en su cuenta capital, la fortaleza de los sectores externos de los países europeos y del yen japonés hacen prever que esas monedas van a continuar apreciándose con respecto al dólar, y por lo tanto hay que cambiar dólares por marcos, por francos franceses, por yenes japoneses, para aprovechar esa revaluación que inevitablemente se viene. Y es así entonces como siguieron unas presiones cada vez más intensas en el sistema, hasta que la cosa desembocó en el mes de febrero de 1973, en la segunda gran crisis del sistema monetario europeo, del sistema monetario internacional de Bretton Woods, que consistió básicamente en un movimiento especulativo contra el dólar sumamente intenso. De hecho, eso hizo prácticamente insostenible aquel sistema. Se cerraron por algunos días los mercados internacionales. El Bundesbank, el Banco Central Alemán, compró en un día más de 2.500 millones de dólares, precisamente tratando de mantener el tipo de cambio acordado en el Acuerdo Smithsoniano de diciembre de 1971, pero se veía que aquella situación se hacía insostenible. Los mercados cambiarios cerraron y se reunieron en Basilea, en Suiza, buscando pues un nuevo sistema. Bueno, ¿qué vamos a hacer ante esta tremenda presión? Una alternativa era simplemente pues volvamos a revaluar las monedas europeas y que por lo tanto el dólar pierda valor y entonces se continúe o pretenda continuar con el esquema de tipos de cambio fijo, o buscamos un esquema completamente distinto. Y de hecho, en esa reunión de Basilea, de fines de febrero y comienzos de marzo de 1973, se llegó a un acuerdo de un nuevo sistema cambiario que prácticamente dio o fue el golpe de muerte final al acuerdo de Bretton Woods y al inicio de un nuevo sistema monetario internacional que iba a estar fundamentado en unos esquemas de tipos de cambio flotantes o tipos de cambio libre, donde esos tipos de cambio se iban a establecer en los mercados financieros internacionales por el libre juego de la oferta y la demanda. Y es así como a partir de 1973 se inicia el esquema de tipos de cambio flotante,
y el inicio de un nuevo sistema monetario internacional. Vamos a concluir este programa en este estadio y en el próximo programa vamos a continuar viendo, bueno, qué sucedió con ese nuevo sistema monetario internacional, qué pasó con estos esquemas de flotación y qué nuevos acontecimientos o nuevos desarrollos han habido en el sistema monetario internacional. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.